Yo soy Javier Vargas Montoya, 78 años cumplidos el pasado mes de marzo. Y si estás escuchando esta historia, quizás es porque tú también conoces el peso del silencio que deja un hijo cuando cierra la puerta sabiendo que acaba de arrancarte el alma. Antes de continuar, permíteme pedirte que si mi historia resuena contigo, la compartas con otros que puedan necesitar escucharla, que dejes tu comentario si has vivido algo similar y que te suscribas para no perderte cómo termina este relato que aún me duele contar. Porque las historias de los viejos como yo merecen ser escuchadas, especialmente cuando revelan verdades que los jóvenes prefieren ignorar. El silencio que siguió al cierre de aquella puerta pesaba más que todos mis años juntos. Me quedé sentado en mi viejo sillón de cuero agrietado, el mismo donde mi padre solía sentarse después de las largas jornadas en el campo, mirando los papeles que acababa de firmar. Los documentos legales descansaban sobre la mesa de roble junto a un vaso de agua que no había tocado desde que Mateo, mi único hijo, me los había puesto delante con esa sonrisa que ahora, en retrospectiva, reconozco como la máscara de la traición. La tarde castellana se filtraba por las cortinas de encaje que Isabel había bordado hace 40 años, proyectando sombras largas y melancólicas sobre las paredes encaladas de esta casa que ha sido testigo de 5 generaciones de los Vargas Montoya. Mi mano derecha temblaba ligeramente, no sé si por el Parkinson incipiente que el médico había mencionado en mi última visita o por la comprensión tardía de lo que acababa de hacer. Había firmado la escritura de cesión de las últimas 20 hectáreas de tierra fértil que quedaban de la hacienda familiar. Esas mismas hectáreas donde mi bisabuelo plantó los primeros olivos, donde mi abuelo enseñó a mi padre los secretos del cultivo del trigo, donde yo mismo había enseñado a Mateo a distinguir el momento exacto de la cosecha por el color dorado del grano bajo el sol de agosto. «Es por tu bien, papá», había dicho Mateo, sus palabras flotando ahora en el aire viciado de la habitación como fantasmas acusadores. Los gastos médicos están aumentando, la casa necesita reparaciones urgentes, y yo me encargaré de todo. Confía en mí. Confiar. Qué palabra tan pesada cuando la pronuncia un hijo mirándote a los ojos con la misma expresión que ponía de niño cuando juraba no haber roto el jarrón de porcelana de su madre. Me levanté con dificultad del sillón, mis rodillas protestando con ese crujido familiar que se había vuelto la banda sonora de mis movimientos. Caminé hacia la ventana, apartando con cuidado la cortina para mirar hacia el camino polvoriento que conectaba nuestra casa con la carretera principal. Allí estaba, brillando bajo el sol implacable de la tarde, como una bofetada carmesí, un Porsche 911, Carrera completamente nuevo, su pintura roja tan intensa que parecía sangrar contra el paisaje ocre y verde de la Mancha. El motor rugió con una arrogancia que me atravesó el pecho como una lanza. Mateo estaba dentro, ajustando los espejos retrovisores, acariciando el volante de cuero con una ternura que nunca había visto que me dedicara en los últimos años. Observé cómo sacaba su teléfono móvil y se tomaba una fotografía, su sonrisa amplia y genuina, la clase de sonrisa que solía reservar para los cumpleaños cuando era niño y abría sus regalos. El coche arrancó con un estruendo que asustó a las palomas que anidaban en el tejado y desapareció en una nube de polvo que tardó largos minutos en asentarse, como si la tierra misma se resistiera a dejar marchar tan fácilmente lo que había presenciado. Me quedé allí, de pie junto a la ventana, hasta que las sombras se alargaron tanto que se fundieron con la oscuridad naciente. Mi reflejo en el cristal me devolvía la mirada. Un anciano encorvado, con el pelo blanco ralo, los ojos hundidos en cuencas que parecían demasiado grandes para mi rostro adelgazado.
¿Cuándo me había convertido en este extraño? ¿En qué momento el hombre fuerte que podía cargar sacos de grano de 50 kilos se había transformado en esta sombra frágil que apenas reconocía? Isabel siempre decía que envejecer juntos era un privilegio, pero ella no tuvo que ver esto. Murió hace 3 años, en primavera, cuando los almendros estaban en flor, y quizás fue mejor así. No tuvo que presenciar cómo nuestro hijo se convertía en un desconocido que solo aparecía cuando necesitaba algo. La casa crujía a mi alrededor, con esa sinfonía nocturna que conocía de memoria, el asentamiento de las vigas de madera, el goteo intermitente del grifo de la cocina que llevaba meses prometiendo arreglar, el zumbido errático de la nevera vieja que había comprado para nuestro 10º aniversario. Cada sonido era un recordatorio de las promesas incumplidas, de las reparaciones postergadas, del deterioro gradual que parecía afectar tanto a la casa como a mi propio cuerpo. Me senté de nuevo en el sillón, esta vez con el peso completo de la comprensión aplastándome, el dinero de la venta de la tierra, esos 200.000 euros que según Mateo servirían para asegurar mi bienestar, nunca habían sido destinados para mí. Recordé fragmentos de conversaciones de las últimas semanas, piezas de un rompecabezas que ahora encajaban con dolorosa claridad. Mateo hablando por teléfono sobre la inversión, sus visitas repentinamente más frecuentes, pero siempre apresuradas, su insistencia en que firmara por mi propio bien. Había mencionado algo sobre un poder notarial, sobre simplificar los trámites, sobre no preocuparme por los detalles legales. Yo, en mi ingenuidad senil, en mi desesperado deseo de creer que mi hijo se preocupaba por mí, había asentido a todo. Había puesto mi firma temblorosa en cada línea punteada que me señalaba, sin leer realmente lo que estaba firmando, confiando ciegamente en la sangre de mi sangre. El reloj de péndulo del pasillo dio las 9 de la noche, cada campanada resonando en el silencio como un requiem por mi dignidad perdida. No había cenado, pero no tenía hambre. El estómago se me había cerrado como un puño y sentía una acidez que subía por mi garganta, no por la falta de comida, sino por la bilis de la traición. Me levanté una vez más, esta vez dirigiéndome a la cocina. Necesitaba agua, o quizás algo más fuerte. En la alacena encontré la botella de coñac que guardaba para las ocasiones especiales, aunque ya no podía recordar cuándo había sido la última ocasión que mereciera ser llamada especial. Serví una cantidad generosa en uno de los vasos de cristal tallado que habían sido regalo de boda, parte de un juego que ahora estaba incompleto, como todo en esta casa, como todo en mi vida. El alcohol quemó al bajar por mi garganta, pero era un dolor bienvenido, diferente al dolor sordo que se había instalado en mi pecho. Me apoyé contra la encimera de mármol manchado, mirando a través de la ventana de la cocina hacia el campo que ya no era mío. La luna llena iluminaba las hectáreas que habían alimentado a mi familia durante generaciones, los surcos de la tierra que conocía como las líneas de mi propia mano, cada piedra, cada desnivel, cada árbol que había visto crecer desde que era uno en una semilla. Mi padre me había enseñado que la tierra no se posee, se custodia. Somos guardianes temporales, solía decir mientras caminábamos juntos al amanecer, inspeccionando los cultivos. La tierra estaba aquí antes que nosotros y seguirá aquí cuando nos hayamos ido. Nuestro deber es cuidarla y pasarla a la siguiente generación en mejor estado del que la recibimos. Había fallado. No solo había fallado en pasar la tierra a mi hijo, sino que había fallado en transmitirle el respeto y el amor por ella. Para Mateo, esas 20 hectáreas no eran un legado sagrado, sino un cheque en blanco, un medio para un fin tan superficial como la pintura metálica de su nuevo juguete. El teléfono móvil que Mateo me había comprado para emergencias vibró sobre la mesa. Era un mensaje suyo. Ya estoy en Madrid.
Todo salió bien. Descansa, papá. Mañana te llamo. Ni una palabra de agradecimiento, ni una explicación, solo esa despedida casual que podría haber enviado después de cualquier visita rutinaria. Mis dedos artríticos lucharon con el teclado táctil mientras intentaba responder, pero ¿qué podía decir? ¿Cómo condensar 78 años de vida, 50 años de paternidad, toda una existencia de amor incondicional en un mensaje de texto? Al final, no escribí nada. Dejé el teléfono sobre la mesa y me dirigí hacia mi dormitorio. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas. Las fotografías familiares que cubrían las paredes me observaban como testigos silenciosos. Mateo en su primera comunión, con ese traje blanco que tanto le había costado mantener limpio. Isabel y yo el día de nuestra boda bajo los arcos de la iglesia de San Pedro, mis padres frente a la casa recién construida, el abuelo con su boina calada y su sonrisa desdentada, sosteniendo un racimo de uvas de la primera cosecha después de la guerra. Generaciones de Vargas Montoya mirándome con reproche desde sus marcos polvorientos. Entré en el dormitorio que había compartido con Isabel durante 45 años. Su lado de la cama seguía intacto, como si fuera a volver en cualquier momento. Su bata colgaba del gancho detrás de la puerta. Sus zapatillas esperaban ordenadas junto a la mesilla de noche. El libro que estaba leyendo cuando el cáncer finalmente ganó la batalla seguía marcado en la página 237. Me senté en mi lado de la cama, el colchón hundiéndose bajo mi peso con la familiaridad de los años. La habitación olía a cerrado, a polvo, a ausencia. Abrí el cajón de mi mesilla y saqué el álbum de fotos que Isabel había compilado meticulosamente a lo largo de los años. Página tras página de recuerdos cuidadosamente preservados. Mateo dando sus primeros pasos en el patio trasero. Su primer día de colegio, con la mochila casi más grande que él. Las navidades familiares con la mesa repleta de comida y risas. Los veranos en el campo persiguiendo mariposas. En cada fotografía yo estaba ahí, siempre en segundo plano, siempre mirando a mi hijo con esa mezcla de orgullo y amor que solo un padre puede entender. ¿En qué momento ese niño de ojos brillantes se había convertido en el hombre que podía vender su herencia por un coche deportivo? La última fotografía del álbum era de hace 5 años, en el funeral de Isabel, Mateo y yo, vestidos de negro, de pie junto a la tumba. Él me sostenía del brazo, o eso parecía en la imagen, aunque ahora, recordando aquel día, me doy cuenta de que era yo quien lo sostenía a él, o quizás ninguno sostenía a nadie, y simplemente estábamos allí, dos extraños unidos por la pérdida de la única persona que realmente nos había mantenido conectados. Cerré el álbum con cuidado y lo devolví al cajón. No había más páginas que llenar. Me desvestí lentamente, cada prenda requiriendo un esfuerzo que me recordaba mi fragilidad. El pijama estaba frío contra mi piel, como todo en esta casa que parecía haber perdido su capacidad de dar calor. Me metí bajo las mantas, acurrucándome en mi lado de la cama, respetando todavía el espacio invisible de Isabel. El silencio era absoluto ahora, solo roto por el latido irregular de mi corazón y el silbido suave de mi respiración. Cerré los ojos, pero el sueño no llegaba. En lugar de eso, me quedé allí, en la oscuridad, contando las horas hasta el amanecer, preguntándome cuántos amaneceres más vería desde esta cama, en esta casa que se caía a pedazos, con un corazón que se había roto de una manera que ningún médico podría reparar. La madrugada llegó sin que hubiera dormido más que algunos minutos intermitentes. Me levanté antes del alba, como había hecho durante toda mi vida adulta, aunque ya no tuviera campos que inspeccionar ni ganado que alimentar. La rutina era lo único que me quedaba, el esqueleto de una vida que alguna vez tuvo propósito. Me preparé un café aguado en la vieja cafetera italiana.
El mismo ritual de cada mañana desde que tenía memoria. El primer sorbo siempre me transportaba a mejores tiempos, cuando Isabel preparaba el desayuno mientras yo leía el periódico en voz alta, comentando las noticias locales, los precios del grano, el pronóstico del tiempo que determinaría nuestros planes para el día. Salí al patio trasero con mi taza humeante, envuelto en la vieja manta de lana que había pertenecido a mi madre. El aire de la madrugada era frío y cortante, típico de las llanuras castellanas, donde la temperatura podía variar 20 grados entre el día y la noche. El jardín que Isabel había cuidado con tanto esmero estaba abandonado. Las rosas que ella podaba con dedicación religiosa ahora crecían salvajes y enredadas, muchas de ellas muertas o moribundas. Las malas hierbas habían invadido los parterres. Y la fuente de piedra que había construido para nuestro 20º aniversario estaba seca y cubierta de musgo. Me senté en el banco de hierro forjado, otro proyecto de mejores tiempos, y contemplé la destrucción gradual de todo lo que habíamos construido. No era solo el jardín, era toda la propiedad. El tejado tenía goteras que había parcheado temporalmente con lonas. La pintura de las paredes exteriores se descascarillaba como piel muerta. La verja de entrada colgaba torcida de sus goznes oxidados. Todo gritaba abandono, descuido, la lenta muerte de un lugar que alguna vez rebosó de vida. Y ahora, sin la tierra que podría haber financiado las reparaciones, si es que ese hubiera sido realmente el destino del dinero, la casa seguiría su curso, inexorable hacia la ruina. El sol comenzó a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados que habrían sido hermosos si mi estado de ánimo me permitiera apreciar la belleza. Los pájaros comenzaron su coro matutino, ajenos a mi dolor, continuando con sus vidas simples y sin complicaciones. Envidiaba su simplicidad, su capacidad de vivir el momento sin el peso del pasado o el miedo al futuro. Un gorrión se posó en el respaldo del banco, me miró con curiosidad ladeando su pequeña cabeza, y luego voló away hacia un destino que solo él conocía. Volví adentro cuando el café se enfrió y mi cuerpo comenzó a temblar del frío. La casa se sentía aún más vacía a la luz del día, cada habitación un museo de una vida que ya no existía. Deambulé sin rumbo, deteniéndome en el estudio donde guardaba los documentos importantes. El escritorio de roble macizo, una herencia de mi padre, estaba cubierto de papeles, facturas médicas, avisos de reparaciones necesarias, extractos bancarios que mostraban el constante drenaje de mis magros ahorros. Entre todo ese caos burocrático, encontré la carpeta donde guardaba los documentos de la propiedad. La abrí con manos temblorosas, aunque ya sabía lo que encontraría, o más bien, lo que no encontraría. Las escrituras originales de las 20 hectáreas ya no estaban. En su lugar había una copia del documento de venta que había firmado, con el sello del notario y todas las formalidades legales que lo hacían irreversible. El comprador aparecía como una empresa de desarrollo inmobiliario con un nombre genérico que no significaba nada para mí. El precio de venta estaba ahí, en negro sobre blanco, 200.000 euros, una fortuna para alguien como yo. O eso habría pensado si hubiera visto un solo céntimo de ese dinero. Seguí revisando papeles y encontré algo que me heló la sangre. Un poder notarial que aparentemente había firmado, otorgándole a Mateo control total sobre mis finanzas. No recordaba haber firmado esto, pero ahí estaba mi firma temblorosa, probablemente uno de los muchos documentos que Mateo me había puesto delante durante sus visitas preocupadas de las últimas semanas. La letra pequeña era imposible de leer sin mis gafas de aumento, y aún con ellas, el lenguaje legal era como un idioma extranjero. Pero entendía lo suficiente.
Mi hijo tenía ahora control legal sobre todo lo que poseía, o más bien, sobre lo poco que me quedaba. El teléfono de la casa sonó, sobresaltándome. Era un sonido tan raro en estos días que tardé un momento en reconocerlo. Me apresuré hacia el pasillo donde colgaba el viejo teléfono de disco, tropezando con la esquina de la alfombra que llevaba meses prometiendo clavar. Descolgué al quinto timbrazo. Mi voz ronca por el desuso. Era el doctor Mendoza, mi médico de cabecera desde hace 20 años. Quería confirmar mi cita para la próxima semana, la revisión de mi corazón que había estado posponiendo. Le confirmé que estaría allí, aunque en realidad no sabía cómo llegaría sin coche y sin dinero para un taxi. Mateo solía llevarme, pero algo me decía que esos días habían terminado. Después de colgar me quedé allí parado en el pasillo, mirando el teléfono como si fuera a darme respuestas. ¿A quién podía llamar? ¿Quién querría escuchar la patética historia de un viejo tonto que había sido engañado por su propio hijo? Mis hermanos habían muerto. Mis amigos de la infancia estaban dispersos o muertos también. Los vecinos más cercanos estaban a kilómetros de distancia y las relaciones se habían enfriado con los años, reducidas a saludos corteses en el pueblo cuando coincidíamos. Estaba verdaderamente solo. El resto del día transcurrió en una nebulosa de pequeñas tareas sin sentido. Lavé los platos del día anterior, barrí el suelo de la cocina, intenté arreglar el grifo que goteaba solo para darme cuenta de que necesitaba herramientas que ya no tenía. Cada actividad era una distracción temporal del vacío que amenazaba con tragarme. Cuando llegó la tarde, me preparé una cena simple: pan duro remojado en leche, un tomate del pequeño huerto que aún mantenía detrás de la casa, algunas aceitunas que había conservado del último año que tuvimos cosecha propia. Comí en silencio, el único sonido el tic-tac del reloj y mi propia masticación laboriosa con los pocos dientes buenos que me quedaban. Esa noche, el teléfono móvil volvió a vibrar. Otro mensaje de Mateo. Papá, estoy muy ocupado con el trabajo. Te transfiero dinero para la compra el lunes. Cuídate. Ni siquiera se molestaba en llamar. Miré mi cuenta bancaria en la aplicación que él mismo había instalado, luchando con la interfaz que parecía diseñada para alguien con dedos mucho más ágiles y ojos mucho más jóvenes. El saldo era patético: 312 euros, suficiente para sobrevivir tal vez 2 semanas si era muy cuidadoso. No había ninguna transferencia pendiente. Y algo me decía que no la habría. Me acosté más temprano esa noche, no porque tuviera sueño, sino porque estar despierto era demasiado doloroso. En la oscuridad de mi habitación, con solo el sonido del viento golpeando las contraventanas mal ajustadas, me permití llorar por primera vez desde el funeral de Isabel. Las lágrimas vinieron lentas al principio, luego en sollozos que sacudieron mi cuerpo frágil. Lloré por la tierra perdida, por el hijo que había criado y perdido de una manera diferente, por Isabel que no estaba aquí para decirme qué hacer, por el hombre que solía ser y que nunca volvería a ser. Cuando las lágrimas finalmente se agotaron, me quedé vacío, como un pozo seco. El dolor había dado paso a algo más peligroso: la resignación. Quizás esto era lo que merecía. Quizás había sido un mal padre sin darme cuenta. Quizás el amor que creí dar no fue suficiente o fue del tipo equivocado. Las dudas me carcomían como termitas, socavando los cimientos de toda una vida de certezas. En algún momento, el agotamiento venció a la angustia y caí en un sueño inquieto, poblado de sueños donde corría por mis campos perdidos, siempre persiguiendo una figura que se alejaba, una figura que a veces era Mateo niño, a veces era Isabel, a veces era yo mismo, joven y fuerte, mirándome con decepción antes de desvanecerse en la niebla.
Los días siguientes se fundieron en una rutina de supervivencia básica. Me levantaba, preparaba mi café, intentaba comer algo, deambulaba por la casa como un fantasma, me acostaba. El teléfono móvil permanecía silencioso excepto por mensajes publicitarios y algún mensaje esporádico de Mateo. Siempre breve, siempre distante. Estoy bien. Ocupado. Luego hablamos. Ese luego nunca llegaba. Empecé a entender que mi hijo había conseguido lo que quería y ahora yo era solo un inconveniente. Un recordatorio viviente de su traición que prefería mantener a distancia. Una mañana, aproximadamente 2 semanas después de la venta, escuché el motor de un coche acercándose por el camino. Mi corazón dio un salto patético de esperanza. Sería Mateo viniendo a explicarse, a disculparse, a decirme que todo había sido un malentendido. Me apresuré hacia la ventana con una velocidad que mis rodillas protestaron. El coche que se detuvo frente a la casa no era el Porsche rojo. Era un vehículo oficial del ayuntamiento. Un funcionario bajó con una carpeta en la mano y se acercó a la puerta. Abrí antes de que tocara el timbre. El joven, que no tendría más de 30 años, parecía incómodo. Me entregó un sobre y murmuró algo sobre notificaciones oficiales antes de prácticamente huir de vuelta a su coche. Con dedos temblorosos, abrí el sobre. Era un aviso de embargo. Aparentemente, había impuestos atrasados sobre la propiedad. Facturas que creí que Mateo había estado pagando con el dinero que le daba mensualmente. La cantidad adeudada era astronómica para mis posibilidades. 8.000 euros. Tenían 30 días para pagar o iniciarían procedimientos de embargo. Me senté pesadamente en los escalones de la entrada, el papel temblando en mis manos como una hoja en el viento. No solo había perdido la tierra, ahora podría perder la casa también. El sol de mediodía caía implacable sobre mi cabeza descubierta. Pero no sentía su calor. Estaba congelado por dentro, paralizado por la magnitud de mi situación. Ni siquiera tenía fuerzas para volver a entrar. Me quedé allí, en los escalones, como un mendigo en mi propia puerta, hasta que las sombras se alargaron y el frío de la tarde me obligó a buscar refugio en el interior. Esa noche no cené, no tenía hambre y además necesitaba ahorrar cada euro. Me senté en la cocina con una calculadora vieja, haciendo números que no cuadraban sin importar cómo los manipulara. 300 euros no se convertirían mágicamente en 8.000. Podría vender cosas, pero ¿qué? Los muebles viejos no valían nada. Las joyas de Isabel las había vendido para pagar su tratamiento. El coche lo había vendido el año pasado, cuando ya no podía conducir con seguridad. No tenía nada de valor, excepto la casa misma, y ahora incluso eso estaba en peligro. Consideré llamar a Mateo tragándome el orgullo y rogándole ayuda. Marqué su número 3 veces, colgando antes de que sonara. ¿Qué le diría? Que necesitaba el dinero que él había robado para salvar la casa, que probablemente también quería vender. La ironía era demasiado amarga para tragarla. Además, algo me decía que aunque lo llamara, aunque le suplicara, la respuesta sería la misma. Estoy ocupado, papá. Ya hablaremos. Me fui a la cama esa noche con la certeza de que mi vida, tal como la conocía, estaba llegando a su fin. No de la manera digna que uno espera, rodeado de familia, con los asuntos en orden, sino de esta manera patética y solitaria, despojado de todo por la persona que más amaba en el mundo. En la oscuridad, hablé con Isabel como si estuviera allí, acostada a mi lado. Le conté todo. Le pedí perdón por no haber sido más fuerte, más listo, más precavido. Le pregunté qué había hecho mal, dónde había fallado como padre. El silencio fue su única respuesta, pero de alguna manera, ese silencio era reconfortante.
Al menos era un silencio honesto, no como el silencio cruel de Mateo. El nuevo día trajo una sorpresa. El teléfono de casa sonó temprano, antes de que hubiera terminado mi café. Era una voz que no reconocí al principio, ronca por los años, pero con un dejo familiar. ¿Javier? ¿Javier Vargas Montoya? La forma en que pronunció mi nombre completo, con ese énfasis particular en el apellido, despertó algo en mi memoria. Soy Ricardo, Ricardo Morales. No sé si te acuerdas de mí. Ricardo Morales, el nombre me golpeó como un rayo. Ricardo, mi compañero de la infancia, mi hermano en todo menos en sangre. Habíamos trabajado juntos en los campos cuando éramos jóvenes, habíamos cortejado a las chicas del pueblo en las fiestas de verano, habíamos soñado con futuros que tomaron caminos muy diferentes. Él se había ido a Madrid a los 25 años, decidido a hacer fortuna en la construcción. Habíamos perdido contacto gradualmente, como sucede cuando la vida te lleva por caminos divergentes. La última vez que supe de él fue hace quizás 20 años. Una tarjeta de Navidad con una foto de su familia y una nota breve sobre su éxito en los negocios. Ricardo, mi voz salió como un graznido. Por Dios, ¿eres realmente tú? Su risa al otro lado de la línea era exactamente como la recordaba, profunda y genuina. El mismo, aunque con menos pelo y más barriga. Javier, tenemos que hablar. Es sobre la tierra que vendiste. Yo soy el comprador. El mundo pareció detenerse. Las palabras no tenían sentido. Tú, pero el documento decía una empresa de desarrollo. Ricardo suspiró, un sonido pesado cargado de significado. Es mi empresa, Javier. Cuando vi el apellido Vargas en los documentos, investigué. No podía creer que estuvieras vendiendo la tierra de tu padre. Tuve que comprarla yo mismo. No podía dejar que cayera en manos de desconocidos. Pero, Javier, hay algo que no cuadra aquí. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué a través de intermediarios? Las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Cómo explicarle la verdad? ¿Cómo admitir que mi propio hijo me había engañado? Ricardo, es complicado. Mi voz se quebró, traicionando mi intento de mantener la compostura. Hubo un silencio al otro lado. Luego Ricardo habló con una suavidad que no esperaba. Javier, viejo amigo, ¿estás bien? No suenas bien. ¿Sabes qué? Voy para allá. Llegaré esta tarde. Tenemos mucho de qué hablar. Traté de disuadirlo. Por pura vergüenza más que otra cosa, pero Ricardo no aceptó excusas. Estaré allí a las 4. Prepara café, y si tienes algo de ese orujo casero que tu padre solía hacer. Tengo el presentimiento de que lo vamos a necesitar. Colgó antes de que pudiera protestar más, dejándome con una mezcla de ansiedad y algo que no había sentido en semanas. Esperanza. Pasé el resto de la mañana en un estado de agitación nerviosa. Limpié la casa lo mejor que pude, barriendo años de polvo acumulado. Intentando hacer presentable un lugar que había dejado de serlo hace mucho tiempo. Encontré una botella de orujo en el fondo de la despensa, cubierta de polvo pero aún sellada. Una de las últimas que mi padre había destilado antes de morir. La puse en la mesa del comedor junto con los mejores vasos que me quedaban, los que solo sacábamos para las ocasiones especiales. Me bañé y me afeité con cuidado, poniéndome la única camisa decente que me quedaba, la que reservaba para misas y funerales. Mirándome en el espejo, intenté ver algo del hombre que Ricardo recordaría, pero solo encontré a un anciano, tratando patéticamente de mantener las apariencias. Aún así, el esfuerzo me hizo sentir más humano de lo que me había sentido en semanas. A las 4 en punto, como prometió, escuché el sonido de un coche acercándose. Esta vez, cuando miré por la ventana, vi un Mercedes negro, elegante pero no ostentoso.
Ricardo bajó del coche y por un momento nos miramos a través de la distancia y los años. Había envejecido, por supuesto, como yo. Su cabello, que recordaba negro y abundante, era ahora plateado y escaso. Había ganado peso, su figura atlética de juventud reemplazada por la solidez de la edad madura. Pero sus ojos, esos ojos marrones que siempre brillaban con picardía y bondad, eran los mismos. Abrí la puerta antes de que llegara y nos quedamos mirándonos por un momento que se estiró como un elástico. Luego, sin palabras, nos abrazamos. No fue uno de esos abrazos superficiales que los hombres de nuestra generación solían darse. Palmadas en la espalda y separación rápida. Fue un abrazo real, largo, el tipo de abrazo que dice todo lo que las palabras no pueden expresar. Sentí sus manos fuertes en mi espalda, sosteniéndome, y me di cuenta de que estaba llorando de nuevo. Lágrimas silenciosas que mojaban su hombro. «Vamos adentro, Javi», dijo finalmente, usando el diminutivo que nadie había usado desde la infancia. «Tenemos mucho que hablar». Lo guié hasta el comedor, donde la luz de la tarde entraba oblicua por las ventanas, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire como pequeños planetas en un universo microscópico. Serví el orujo con manos que temblaban ligeramente y nos sentamos uno frente al otro, como tantas veces lo habíamos hecho en nuestra juventud, aunque entonces era vino barato y sueños lo que compartíamos. Ricardo tomó un sorbo del orujo, cerró los ojos con apreciación y luego me miró directamente. «Ahora, viejo amigo, cuéntame la verdad. ¿Qué ha pasado realmente?» Y así, como una presa que finalmente cede ante la presión del agua, la historia completa salió de mí. Le conté sobre la muerte de Isabel, sobre mi deterioro gradual, sobre la creciente distancia de Mateo. Le conté sobre las visitas repentinas, los documentos que no entendía, la firma confiada. Le conté sobre el Porsche rojo y la cuenta bancaria vacía, sobre el aviso de embargo y mi desesperación. Ricardo escuchó sin interrumpir, su rostro pasando por una gama de emociones. Sorpresa, ira, tristeza y finalmente una determinación fría que reconocí de nuestra juventud cuando alguien se metía con uno de los nuestros. Cuando terminé, el silencio se instaló entre nosotros, pesado pero no incómodo. Ricardo se sirvió otro trago. Luego habló con una voz que era suave pero acerada. «Ese sinvergüenza. Perdona que hable así de tu hijo, Javier, pero es lo que es. Un sinvergüenza que no merece llamarse Vargas». «Es mi culpa», empecé a decir, pero Ricardo me cortó con un gesto brusco. «No, no te atrevas a culparte. Confiaste en tu hijo, como cualquier padre haría. Él abusó de esa confianza. Eso no es tu culpa, es la suya». Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con algo que no había visto en mucho tiempo, indignación en mi nombre. «Pero aquí está la cosa, Javi. Yo tengo la tierra ahora, y soy yo quien decide qué hacer con ella». Mi corazón dio un vuelco. «Ricardo, no puedo pedirte... El dinero ya debe estar en la cuenta de Mateo». Ricardo sonrió, pero no era una sonrisa agradable. Era la sonrisa del zorro que sabe algo que el cazador no sabe. «El dinero está en una cuenta de depósito en garantía. Verás, cuando vi que era tu tierra, puse algunas condiciones especiales en el contrato. Cláusulas que tu hijo, en su prisa por conseguir el dinero, no leyó cuidadosamente. El pago completo está sujeto a ciertas verificaciones, incluyendo la confirmación de que el vendedor original, es decir, tú, está de acuerdo con todos los términos». No entendía completamente las implicaciones legales, pero entendía el tono. Ricardo tenía un plan. Además, continuó, sacando su teléfono móvil, «Tengo muy buenos abogados, los mejores que el dinero puede comprar, y casualmente uno de ellos se especializa en abuso financiero de ancianos. Es un delito grave, ¿sabes? Especialmente cuando involucra engaño y manipulación de documentos legales».
La esperanza que había sentido antes comenzó a crecer, pero estaba teñida de miedo. Ricardo, es mi hijo. No quiero que vaya a la cárcel. Ricardo me miró con una mezcla de compasión y frustración. Javier, tu hijo te robó. Te dejó sin nada. ¿Y todavía lo proteges? Bajé la mirada hacia mis manos arrugadas, entrelazadas sobre la mesa. Es lo único que me queda de Isabel, nuestro hijo. Ricardo suspiró profundamente. Luego alcanzó mi mano a través de la mesa. Su apretón era firme, reconfortante. Entiendo, no iremos por la vía penal si no quieres. Pero Javier, vamos a arreglar esto. Te lo prometo. No voy a dejar que termines tus días así, no mientras yo respire. La sinceridad en su voz me rompió de nuevo y lloré abiertamente. Sin vergüenza esta vez. Ricardo no dijo nada, solo mantuvo mi mano agarrada, un ancla en la tormenta de mis emociones. Cuando finalmente recuperé la compostura, Ricardo había tomado una decisión. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, vamos a solucionar lo del embargo. Considera eso resuelto. Segundo, vamos a recuperar el control de tus finanzas. Tercero, y esto es lo más importante, vamos a asegurarnos de que puedas vivir con dignidad el resto de tus días. Traté de protestar, de decirle que no podía aceptar su caridad, pero me silenció con una mirada. No es caridad, Javier, es justicia. Y además, ¿qué clase de amigo sería si no te ayudara cuando más lo necesitas? Pasamos el resto de la tarde hablando, no solo de los problemas presentes, sino del pasado. Recordamos aventuras de juventud, primeros amores, sueños cumplidos y no cumplidos. Ricardo me contó sobre su vida en Madrid, su éxito en los negocios, su divorcio, sus hijos que ahora dirigían la empresa. El dinero no compra la felicidad, Javi, dijo en un momento, pero sí compra la libertad de elegir tu propia infelicidad. Nos reímos, el tipo de risa que solo pueden compartir dos viejos amigos que han visto demasiado de la vida. Cuando el sol comenzó a ponerse, Ricardo se levantó para irse. Volveré mañana con mi abogado. Necesitaremos que firmes algunos documentos, pero esta vez los leeremos juntos, línea por línea. Y Javier se detuvo en la puerta, mirándome con seriedad. No le digas nada a Mateo todavía. Déjame manejar esto a mi manera. Asentí, aunque la idea de más secretos me revolvía el estómago. Después de que se fue, la casa no se sentía tan vacía. La presencia de Ricardo había dejado algo atrás. Una energía, una promesa de que las cosas podían cambiar. Cené con más apetito del que había tenido en semanas, el simple pan y queso, sabiendo mejor por la esperanza que lo sazonaba. Esa noche, cuando me acosté, hablé de nuevo con Isabel. Apareció Ricardo, le susurré a la oscuridad. ¿Puedes creerlo? Después de todos estos años, dice que va a ayudar. No sé si debería aceptar, pero estoy tan cansado de luchar solo. En mi imaginación, casi podía escuchar su respuesta, esa voz suave que siempre sabía qué decir. Acepta la ayuda, Javi. El orgullo es un lujo que ya no podemos permitirnos. Tenía razón, incluso en mi imaginación. El orgullo había sido parte del problema. El orgullo me había impedido cuestionar a Mateo, admitir que algo andaba mal, pedir ayuda cuando la necesitaba. Ya no podía permitirme ese orgullo. A la mañana siguiente me desperté con un propósito que no había sentido en mucho tiempo. Me bañé, me afeité, me puse ropa limpia. Cuando Ricardo llegó con su abogado, un hombre joven y serio llamado Carlos. Estaba listo. Nos sentamos en la cocina, la mesa cubierta de documentos legales. Carlos explicó cada uno con paciencia, asegurándose de que entendiera. Había poderes para revocar, cuentas bancarias que abrir, documentos que invalidar. El poder que su hijo tiene es revocable, explicó Carlos. Pero necesitamos actuar rápido, una vez que revoquemos ese poder
y establezcamos salvaguardas legales. Él no podrá acceder a nada más. Firmé donde me indicaron, pero esta vez leí cada palabra. Hice preguntas, me aseguré de entender. Ricardo estuvo a mi lado todo el tiempo, su presencia reconfortante. Cuando llegamos al tema de la tierra, Ricardo reveló su plan completo. Voy a dividir la propiedad. Una parte, 5 hectáreas, volverán a tu nombre. Será tu tierra de nuevo, legalmente protegida para que nadie, ni siquiera tu hijo, pueda tocarla. El resto lo mantendré yo, pero no para desarrollar. La voy a conservar tal como está, como un tributo a lo que fuimos, a lo que esta tierra significa. No podía hablar. La generosidad era abrumadora. Ricardo, no puedo aceptar, pero él me interrumpió. No estás aceptando nada. Estás recuperando lo que es tuyo por derecho. Y hay más. Voy a establecer un fideicomiso para tu cuidado. Tendrás un ingreso mensual, suficiente para vivir cómodamente, pagar las reparaciones de la casa, contratar ayuda si la necesitas. Carlos añadió: también estamos preparando documentación para recuperar parte del dinero de la venta original. Hay irregularidades en cómo se manejó la transacción que podemos usar a nuestro favor. La cabeza me daba vueltas con toda la información, pero por primera vez en mucho tiempo era un mareo de esperanza, no de desesperación. Pasamos toda la mañana trabajando en los documentos. A mediodía, Ricardo insistió en que fuéramos al pueblo a almorzar. Necesitas salir de esta casa, Javi. Y además quiero que todos vean que Javier Vargas Montoya no está solo ni acabado. Protesté débilmente sobre mi apariencia, sobre lo que dirían los vecinos, pero Ricardo no aceptó excusas. El restaurante del pueblo, Casa Miguel, estaba como lo recordaba: manteles a cuadros, olor a ajo y aceite de oliva, el murmullo de conversaciones locales. Cuando entramos, varias cabezas se giraron. Algunos me miraron con lástima, otros con curiosidad al ver a Ricardo. Miguel, el dueño, nos saludó calurosamente, aunque pude ver la pregunta en sus ojos sobre cómo pagaría la cuenta. Ricardo pidió por los dos una comida abundante de cordero asado, patatas, ensalada, vino de la casa. Comimos y hablamos, y por un momento me sentí normal de nuevo. No un anciano abandonado, sino simplemente Javier, almorzando con un viejo amigo. Cuando llegó la cuenta, Ricardo pagó sin hacer aspavientos, pero me aseguré de que Miguel viera que no era caridad, que éramos dos amigos compartiendo una comida. De vuelta en casa encontramos un mensaje en el contestador. Era Mateo, su voz irritada. «Papá, ¿por qué no contestas el móvil? Necesito hablar contigo sobre unos papeles. Llámame». Ricardo y yo nos miramos. «No lo llames todavía», aconsejó Ricardo. «Deja que se preocupe un poco. Probablemente se enteró de que estamos moviendo las cosas legalmente». Esa tarde, después de que Ricardo y Carlos se fueron, me senté en el jardín trasero con una taza de té. El sol de la tarde era cálido en mi rostro, y por primera vez desde que Mateo se llevó la tierra, no sentí el peso aplastante de la desesperación. Sí, mi hijo me había traicionado. Sí, había perdido mucho, pero no estaba solo. Tenía un amigo, un verdadero amigo, que había aparecido cuando más lo necesitaba. El móvil sonó varias veces esa tarde, siempre Mateo. No contesté. Cada timbrazo ignorado se sentía como una pequeña victoria, una recuperación de control. Al anochecer, los mensajes se volvieron más urgentes. «Papá, contesta. Es importante. ¿Qué está pasando?» Apagué el teléfono. Por primera vez en mucho tiempo, dormiría sin esperar sus migajas de atención. Esa noche, antes de acostarme, salí al patio delantero. Las estrellas brillaban claras en el cielo castellano, las mismas estrellas bajo las cuales había crecido, trabajado, amado, sufrido.
La tierra que se extendía más allá de mi jardín ya no era técnicamente mía, pero Ricardo tenía razón. Siempre sería parte de mí, y yo de ella. Mateo podía vender los papeles, pero no podía vender los recuerdos, las raíces, la esencia de lo que significaba ser un Vargas Montoya de esta tierra. Volví adentro con una sensación de paz que no había experimentado desde la muerte de Isabel. No era felicidad exactamente, sino algo más profundo, la certeza de que sobreviviría a esto, de que mi historia no terminaría como una tragedia, sino como un testimonio de resiliencia. En mi dormitorio miré la fotografía de Isabel en la mesilla de noche. «Lo estamos logrando, mi amor», le susurré. «Con ayuda, pero lo estamos logrando». El sueño vino fácilmente esa noche, sin las pesadillas que me habían plagado durante semanas. Soñé con campos dorados, con risas de tiempos mejores, con Isabel y yo jóvenes de nuevo, bailando en la fiesta del pueblo. Y en el sueño, Ricardo estaba allí también, brindando por la amistad que sobrevive al tiempo y la distancia. Cuando desperté al amanecer, por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para enfrentar el día. Los días que siguieron a la visita de Ricardo fueron una mezcla de actividad legal y pequeñas victorias personales. Carlos, el abogado, había trabajado con una eficiencia que me dejaba asombrado. En menos de una semana, el poder notarial que le había dado a Mateo quedó revocado. Mis cuentas bancarias estaban protegidas y, lo más importante, las 5 hectáreas de tierra estaban de nuevo a mi nombre, protegidas por un fideicomiso que las hacía intocables, incluso para mí mismo, en un momento de debilidad. No podían ser vendidas, solo heredadas, y solo bajo condiciones estrictas que aseguraban que permanecerían en la familia o volverían al fideicomiso. Ricardo había cumplido cada promesa. El embargo sobre la casa fue pagado discretamente. Los recibos llegaron por mensajero una mañana, marcados como «cancelado», en grandes letras rojas que parecían gritar «Victoria». El fideicomiso que estableció para mi cuidado comenzó a depositar una cantidad mensual en mi nueva cuenta bancaria, una cuenta que solo yo controlaba. No era una fortuna, pero era más dinero del que había visto en años, suficiente para vivir con dignidad, para reparar la casa, para no tener que elegir entre medicina y comida. Mateo, por su parte, se había vuelto cada vez más frenético. Los mensajes en el móvil se acumulaban como hojas caídas en otoño. Al principio eran irritados. «¿Por qué no contestas?». Luego confundidos. «El banco dice que hay un problema con los documentos». Después amenazantes. «Papá, no sé qué estás haciendo, pero necesitamos hablar ahora». Y finalmente, desesperados. «Por favor, papá, contesta, es urgente». Una tarde, mientras podaba las rosas del jardín que finalmente había contratado a alguien para que me ayudara a restaurar, escuché el rugido familiar del porche acercándose por el camino. Me tomé mi tiempo, terminando de podar la rama en la que estaba trabajando antes de siquiera mirar hacia arriba. Mateo bajó del coche de un salto, su rostro una máscara de furia barely contenida. Se veía diferente, ojeras profundas, el traje caro arrugado, el cabello que siempre mantenía perfectamente peinado, ahora despeinado. «Papá», gritó desde el portón, «¿qué demonios has hecho?». No me moví de donde estaba, arrodillado junto al rosal. «Estoy ocupado, Mateo. Si quieres hablar, puedes esperar a que termine». La incredulidad en su rostro habría sido cómica si no fuera tan triste. No estaba acostumbrado a que le dijera que no, a que no dejara todo para atenderlo. «¿Ocupado? ¿Ocupado?». Su voz subió una octava. «Has bloqueado las cuentas, has revocado el poder. El notario dice que hay irregularidades con la venta de la tierra. ¿Tienes idea de los problemas que me estás causando?». Me levanté lentamente, mis rodillas protestando.
y lo miré directamente a los ojos. Los problemas que te estoy causando. Mateo, hijo mío, creo que tienes las cosas al revés. Por primera vez desde que era adolescente, vi miedo en sus ojos. No sé qué te han dicho, pero todo lo que hice fue por tu bien. La tierra no producía nada, la casa se cae a pedazos. Y por eso compraste un Porsche, interrumpí, mi voz calmada pero fría. Por mi bien, por supuesto. El silencio que siguió fue denso, cargado de verdades no dichas. Ese dinero era una inversión, empezó a decir. Pero lo corté con un gesto. No me insultes más con tus mentiras, Mateo. Sé exactamente lo que hiciste. Vendiste mi tierra, la tierra de tu abuelo y tu bisabuelo, por un coche deportivo. Me engañaste para que firmara documentos que no entendía. Me dejaste sin nada mientras tú pavoneabas con tu juguete nuevo. Su rostro pasó del rojo al blanco. Tenía derecho. Soy tu hijo. Iba a heredar todo de todos modos. Corregí. Tiempo pasado. Ya no. La bomba que acababa de soltar pareció succionarle el aire de los pulmones. No puedes desheredarme. Soy tu único hijo. Puedo y lo haré si es necesario, respondí, sorprendiéndome a mí mismo con la firmeza de mi voz. Pero no he llegado tan lejos todavía. Lo que heredarás, si es que heredas algo, dependerá de tus acciones de ahora en adelante. El respeto se gana, Mateo, incluso el de un padre. Fue entonces cuando Ricardo apareció, como si hubiera estado esperando su entrada. Su Mercedes se detuvo detrás del Porsche, bloqueando efectivamente la salida de Mateo. Bajó del coche con la calma de quien tiene todas las cartas en la mano. «Ah, Mateo», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «El famoso hijo. He oído mucho sobre ti». Mateo lo miró con confusión, luego con creciente comprensión. Tú eres el comprador». Ricardo asintió. «Ricardo Morales, viejo amigo de tu padre. Y sí, soy yo quien compró la tierra. Tierra que, por cierto, ahora está parcialmente de vuelta a nombre de tu padre. Deberías leer los contratos más cuidadosamente, muchacho. Había cláusulas muy interesantes sobre la verificación del consentimiento del propietario original. «Esto es ilegal», balbuceó Mateo. «Voy a demandar». «Adelante». Ricardo se encogió de hombros. «Tengo excelentes abogados, aunque te advierto, el abuso financiero de ancianos es un delito grave. Hay penas de cárcel involucradas». «¿Realmente quieres que investiguemos a fondo todas tus transacciones de los últimos años?» Vi el momento exacto en que Mateo se dio cuenta de que había perdido. Sus hombros se hundieron. La bravuconería se evaporó como rocío matutino. «Papá», se volvió hacia mí y por un momento vi un destello del niño que solía ser. «Por favor, tengo deudas. El coche fue una estupidez, lo admito, pero necesitaba aparentar éxito para mi negocio. Si devuelvo el dinero...» «¿Con qué dinero?», pregunté. «Ya te lo gastaste en ese coche, ¿no es así?» Su silencio fue respuesta suficiente. Ricardo intervino. «Hay una solución si tu padre está de acuerdo. Vendes el coche, devuelves lo que puedas del dinero y empiezas a comportarte como un hijo de verdad. Visitas a tu padre porque quieres verlo, no porque necesitas algo. Lo ayudas porque es lo correcto, no porque esperas una recompensa». Mateo me miró y en sus ojos vi algo que no había visto en años: vulnerabilidad genuina. «Papá, lo siento. De verdad, me dejé llevar. El éxito, el dinero, la imagen. Perdí de vista lo importante». No respondí inmediatamente. En lugar de eso, me volví hacia las rosas que había estado podando. «¿Ves estas rosas, Mateo? Tu madre las plantó hace 30 años. Cuando ella murió, las descuidé. Se marchitaron, casi mueren, pero con cuidado, con paciencia, con amor, están volviendo a florecer». Me volví hacia él. «Las relaciones son como estas rosas. Necesitan cuidado constante.
no solo atención cuando necesitas algo. Has dejado que nuestra relación se marchite, hijo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer el trabajo para revivirla? Mateo asintió, las lágrimas finalmente rompiendo su fachada de hombre de negocios exitoso. Sí, papá, lo que sea necesario. Lo miré largamente, evaluando su sinceridad. Entonces empieza por vender ese coche. Usa el dinero para pagar tus deudas legítimas. Luego ven a verme, no como el hijo que espera una herencia, sino como el hijo que quiere conocer a su padre antes de que sea demasiado tarde. Ricardo se acercó a mí, poniendo una mano en mi hombro. ¿Estás seguro, Javi? Asentí. Es mi hijo, Ricardo. El único pedazo de Isabel que me queda. Merece una segunda oportunidad, pero solo una. Mateo se fue esa tarde, el Porsche, alejándose por última vez por el camino polvoriento. Ricardo se quedó conmigo, compartiendo una cena simple en la cocina. «Eres más generoso de lo que yo sería», comentó. «Es lo que Isabel habría querido», respondí. Ella siempre creyó en las segundas oportunidades. Los siguientes días trajeron cambios que no había anticipado. Primero llegaron los trabajadores que Ricardo había contratado para reparar el tejado. Luego los pintores para las paredes exteriores. Un fontanero arregló todas las fugas. Un electricista actualizó el cableado antiguo. La casa, como yo mismo, estaba siendo renovada, recuperando algo de su antigua dignidad. Mateo vendió el Porsche, según supe por Ricardo, que mantenía un ojo en la situación. Usó el dinero para pagar sus deudas más urgentes y, para mi sorpresa, apareció una mañana de sábado con ropa de trabajo, preguntando si podía ayudar en el jardín. Trabajamos juntos en silencio al principio, pero gradualmente comenzamos a hablar. No de dinero o herencias, sino de cosas simples. El clima, las plantas, recuerdos de cuando él era niño. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a distinguir el trigo maduro?, preguntó en un momento, sus manos sucias de tierra. Decías que el color no era suficiente, que había que sentir el grano, escuchar el susurro del viento entre las espigas. Sonreí. Lo recuerdo. Tenías 7 años y estabas tan serio, tomando notas en ese cuadernito que te había comprado tu madre. Todavía lo tengo, admitió. El cuaderno está en una caja en mi apartamento. No lo había mirado en años hasta hace poco. No dijo más, pero no era necesario. Entendí que la crisis había provocado una reflexión, una reevaluación de lo que realmente importaba. Una tarde, mientras tomábamos café en el Porsche recién reparado, Mateo me hizo una pregunta que no esperaba. «Papá, ¿por qué no me odias?» Después de todo lo que hice, pensé cuidadosamente mi respuesta. Porque el odio es una carga demasiado pesada para un hombre de mi edad. Y porque, a pesar de todo, eres mi hijo. Eso no significa que confíe en ti completamente de nuevo. Esa confianza tendrás que ganarla. Pero el amor de un padre es más resistente de lo que crees. Ricardo seguía visitando regularmente, a veces solo, a veces con su abogado para asuntos legales. Un día trajo una propuesta que me dejó sin palabras. «Javi, he estado pensando, esas 5 hectáreas que ahora son tuyas de nuevo, ¿qué te parece si las convertimos en algo especial? Un huerto comunitario, tal vez. Algo que honre la tradición agrícola de tu familia, pero que también sirva a la comunidad». La idea era hermosa. Tierra que había estado en mi familia por generaciones, ahora sirviendo a un propósito mayor. Podríamos llamarlo Huertos Isabel, sugerí, mi voz espesa con emoción. Ricardo sonrió. Perfecto. Ella estaría orgullosa. El proyecto del huerto comunitario dio a mis días un nuevo propósito. Trabajé con arquitectos paisajistas,
Hablé con el ayuntamiento. Me reuní con vecinos interesados. Por primera vez en años me sentía parte de algo más grande que mi propio dolor. Mateo, para mi sorpresa, se involucró también, usando sus contactos de negocios para conseguir donaciones y materiales. Una mañana, 6 meses después de aquella terrible tarde cuando firmé los papeles, me encontré de pie, en medio de lo que pronto serían los huertos Isabel. Los trabajadores habían comenzado a preparar la tierra, instalando sistemas de riego, construyendo pequeños cobertizos para herramientas. Mateo estaba a mi lado, ya no con traje caro, sino con vaqueros y una camisa de trabajo. Sus manos mostrando callos que no habían tenido en décadas. «Mamá estaría feliz», dijo simplemente. Asentí, sin confiar en mi voz. Isabel siempre había soñado con hacer algo así, compartir la abundancia de la tierra con otros. Ahora, póstumamente, su sueño se haría realidad. Ricardo apareció con una botella de champán. «Para el groundbreaking oficial», anunció. «Aunque técnicamente ya hemos empezado, nunca es tarde para una celebración». Descorchó la botella con un pop festivo, sirviendo en vasos de plástico que había traído. «Por Isabel», brindó. «Por la amistad», añadí. «Por las segundas oportunidades», contribuyó Mateo. Bebimos el champán burbujeante en la mañana soleada, 3 hombres de diferentes generaciones unidos por la tierra, bajo nuestros pies, y las lecciones aprendidas a través del dolor. No era el final feliz de un cuento de hadas, pero era real, era nuestro, y era suficiente. Esa noche, solo en mi casa renovada, me senté a escribir una carta. No un mensaje de texto o un email, sino una carta real, con pluma y papel. Era para Mateo, pero también para mí mismo, una forma de cerrar un capítulo y abrir otro. «Querido hijo», escribí, «hay cosas que nunca te dije cuando tu madre vivía, cosas que tal vez deberías saber ahora, sobre el sacrificio silencioso del amor paternal, sobre los sueños que abandonamos para que ustedes pudieran soñar, sobre el orgullo que sentimos incluso cuando no lo demostramos. Tu madre y yo no fuimos padres perfectos, pero amamos perfectamente, sin condiciones, incluso cuando ese amor no fue correspondido de la misma manera». Continué escribiendo hasta bien entrada la noche, llenando página tras página con verdades que había guardado durante décadas. No sabía si se la daría algún día, pero escribirla era catártico, una purga final del dolor y el resentimiento que había llevado. Al día siguiente comenzó la verdadera prueba. Mateo había conseguido un trabajo modesto en una empresa local, había vendido su apartamento lujoso y se había mudado a algo más modesto. Venía a visitarme 2 veces por semana, a veces más. Al principio, las visitas eran incómodas, forzadas, ambos tanteando los límites de esta nueva relación. Pero gradualmente comenzamos a encontrar un ritmo. Me enseñó a usar mejor el teléfono inteligente. Yo le enseñé recetas de su madre que había olvidado. Él me llevaba al médico. Yo le contaba historias de la familia que nunca había escuchado. No era la relación padre-hijo que había imaginado en su infancia, pero era real, construida sobre las cenizas del engaño, pero creciendo hacia algo auténtico. Ricardo, por su parte, se había convertido en más que un salvador. Era el hermano que nunca tuve. Comíamos juntos una vez por semana, a veces en casa, a veces en el pueblo. Me presentó a su círculo de amigos en Madrid, hombres de nuestra edad que habían vivido vidas diferentes pero compartían las mismas preocupaciones sobre hijos, salud, legado. Un día, mientras supervisábamos el progreso de los huertos Isabel, Ricardo me hizo una confesión. ¿Sabes por qué realmente volví, Javi? No fue solo por la tierra. Lo miré con curiosidad. Mi hijo mayor, el que dirige ahora la empresa, hizo algo similar conmigo hace años. No tan extremo como Mateo,
pero me marginó, me hizo sentir inútil, un estorbo. Tomó decisiones sobre mi empresa, mi legado, sin consultarme. ¿Qué hiciste?, pregunté. Ricardo sonrió tristemente. Lo que tú no pudiste hacer solo. Luché. Recuperé el control, pero me costó nuestra relación. Todavía apenas nos hablamos. Por eso cuando vi tu nombre en esos documentos, supe que tenía que intervenir. No podía salvarte a ti sin salvarme a mí mismo también. ¿Y lo hiciste? ¿Salvarte?, pregunté. Ricardo miró hacia los campos que se extendían más allá de los huertos. Creo que sí. Ayudándote encontré un propósito de nuevo. Y tal vez, solo tal vez, mi hijo verá lo que estamos haciendo aquí y entenderá que los viejos todavía tenemos valor, todavía tenemos algo que ofrecer. Los huertos Isabel se inauguraron oficialmente en primavera, justo cuando los almendros florecían como lo habían hecho el día que Isabel murió. Medio pueblo asistió a la ceremonia. El alcalde dio un discurso sobre la importancia de preservar las tradiciones agrícolas. Ricardo habló sobre la amistad y la comunidad. Mateo, para mi sorpresa, pidió hablar también. Mi madre comenzó, su voz temblando ligeramente. Amaba esta tierra, amaba lo que representaba, continuidad, familia, sustento. Yo perdí de vista eso. Me dejé cegar por falsos valores, pero gracias a mi padre y al señor Morales, he aprendido que algunas cosas no tienen precio. Estos huertos son un testimonio no solo de mi madre, sino de la resiliencia de mi padre, del poder de la amistad verdadera y de la posibilidad de redención. Hubo aplausos, algunos lloraron. Yo estaba entre ellos, sin vergüenza ya de mis lágrimas. Cuando Mateo bajó del pequeño podio, lo abracé, un abrazo real, sin reservas. Sentí sus brazos apretarme fuerte y supe que aunque el camino había sido doloroso, habíamos llegado a donde necesitábamos estar. Esa tarde, después de que la multitud se dispersara, me quedé solo en los huertos. El sol se ponía, pintando el cielo con los mismos colores que había visto miles de veces desde estos campos. Me senté en un banco que habían instalado con una placa. En memoria de Isabel Vargas, quien soñó con un jardín para todos. Cerré los ojos y pude casi sentir su presencia, su mano en mi hombro, su voz en el viento. Lo hiciste bien, Javi, parecía decir. Convertiste el dolor en propósito, la traición en transformación. Abrí los ojos y vi a Mateo acercándose con 2 tazas de café. Se sentó a mi lado en silencio, y juntos vimos el sol ponerse sobre la tierra que había sido testigo de tanta historia, tanto dolor y ahora tanta esperanza. Papá, dijo finalmente, hay algo que necesito decirte. Mi corazón se tensó, temiendo alguna nueva confesión. Te amo. Sé que mis acciones no lo demostraron, pero siempre te he amado. Solo que me perdí. Perdí de vista lo que realmente importaba. El amor no es solo palabras, hijo, respondí. Son acciones, consistencia, presencia. Pero me volví para mirarlo. Estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Nos quedamos allí hasta que las estrellas comenzaron a aparecer. 2 generaciones de Vargas Montoya, reconciliadas al fin bajo el cielo eterno de Castilla. Los meses siguientes trajeron una rutina que nunca pensé que volvería a tener. Los martes y jueves, Mateo venía a ayudar en mi pequeño huerto personal. Los miércoles almorzaba con Ricardo. Los fines de semana trabajaba como voluntario en los huertos Isabel, enseñando a niños del pueblo sobre agricultura tradicional, las mismas lecciones que mi padre me había enseñado y que yo había enseñado a Mateo. Mi salud, que había estado deteriorándose durante los meses de abandono, comenzó a mejorar. El doctor Mendoza estaba asombrado. Javier, no sé qué has estado haciendo, pero sigue haciéndolo. Tu presión arterial ha bajado. Tu corazón está más fuerte.
Es como si hubieras rejuvenecido 10 años. No le dije que la mejor medicina había sido recuperar mi dignidad y propósito. Un día, mientras trabajaba en los huertos, una niña pequeña se me acercó. No tendría más de 6 años, con coletas despeinadas y las rodillas sucias. «Señor Javier», dijo con esa seriedad que solo los niños pueden lograr, «mi abuela dice que usted sabe todo sobre las plantas. ¿Puede enseñarme?». La miré y vi a Mateo a esa edad, ansioso por aprender, lleno de curiosidad sobre el mundo. «Por supuesto, pequeña. ¿Cómo te llamas?». «Isabel», respondió, y mi corazón dio un vuelco. «Me llamo Isabel, como los huertos». La tomé de la mano, su manita confiada en mi mano arrugada, y la llevé hacia las tomateras. «Primero», le dije, agachándome a su nivel, «tienes que aprender a escuchar a las plantas. Cada una tiene su propio idioma». Y mientras le enseñaba, sentí el círculo completarse, el conocimiento pasando a otra generación, la tierra cumpliendo su propósito eterno de nutrir y enseñar. Ricardo a menudo bromeaba que habíamos creado nuestro propio pequeño paraíso. 2 viejos tercos que se negaron a rendirse, decía, pero era más que eso. Habíamos creado una comunidad, un legado que iba más allá de la tierra o el dinero. Los huertos se habían convertido en un lugar de reunión, donde los ancianos enseñaban a los jóvenes, donde las familias trabajaban juntas, donde la vida, en todas sus formas, florecía. Mateo había cambiado también, de maneras que iban más allá de lo superficial. Había comenzado a salir con una maestra del pueblo, Carmen, una mujer sensata que no se impresionaba con coches caros o trajes de marca. La trajo a cenar un domingo, y mientras la veía interactuar con Mateo, vi destellos del hombre que podría haber sido si no se hubiera perdido en el camino. «Me recuerda a mamá», me dijo Mateo más tarde, mientras lavábamos los platos juntos. «Carmen, quiero decir, no físicamente, pero su manera de ver el mundo, su bondad sin ingenuidad». Asentí. «Tu madre estaría contenta. Siempre dijo que necesitabas a alguien que te mantuviera con los pies en la tierra». Una noche de verano, casi un año después, de aquel día fatídico, cuando firmé los papeles, organicé una cena en casa. Nada fancy, solo una reunión de las personas que habían llegado a importar. Ricardo y su novia, una viuda alegre que había conocido en Madrid, Mateo y Carmen, Carlos el abogado y su familia. Algunos vecinos que habían sido especialmente amables durante los tiempos difíciles. Preparé paella en el patio, como solía hacer en los viejos tiempos cuando Isabel vivía. El aroma del azafrán y el marisco llenó el aire, mezclándose con las risas y conversaciones. En un momento me aparté un poco para observar la escena. Mi casa, que había estado tan silenciosa y vacía, ahora rebosaba de vida. Ricardo se acercó a mí, 2 copas de vino en las manos. «¿En qué piensas, viejo amigo?». Tomé la copa, saboreando el vino local que habíamos comprado esa mañana en el mercado. «En lo extraño que es la vida. Hace un año pensé que mi historia había terminado, que moriría solo y olvidado, traicionado por mi único hijo. Y mírame ahora. La vida tiene formas curiosas de sorprendernos», concordó Ricardo. «A veces necesitamos caer hasta el fondo para descubrir que podemos volar». Era poético para Ricardo. Pero el vino y la noche cálida tendían a sacar el filósofo en todos nosotros. Mateo se acercó con Carmen. «Papá, Ricardo, queríamos decirles algo». Mi corazón se aceleró, pero esta vez con anticipación, no miedo. Carmen extendió su mano mostrando un anillo modesto pero elegante. «Nos vamos a casar», anunció Mateo, su rostro brillando con una felicidad que no había visto desde que era niño. Los abracé a ambos, las lágrimas fluyendo libremente. «Tu madre estaría tan feliz», le dije a Mateo.
Y queremos casarnos aquí, añadió Carmen, en los huertos. Si está bien contigo, por supuesto. Sería perfecto, respondí, imaginando ya la ceremonia, las flores, Isabel presente en espíritu y no en cuerpo. La fiesta continuó hasta tarde, con guitarras apareciendo de alguna parte y canciones antiguas llenando la noche. En algún momento, Mateo me llevó aparte. «Papá, hay algo más que necesito decirte. Carmen está embarazada. Vas a ser abuelo». El mundo pareció detenerse por un momento. Un nieto, una nueva generación de Vargas Montoya. Si es niño, continuó Mateo, queremos llamarlo Javier, y si es niña, Isabel. No pude responder, la emoción cerrando mi garganta. Solo lo abracé, este hijo que había estado perdido y fue encontrado, que había roto mi corazón y lo había ayudado a sanar. Más tarde, cuando todos se habían ido y la casa volvía a estar tranquila, me senté en el porche con la última copa de vino. La luna llena iluminaba los campos, los mismos campos que mi familia había trabajado durante generaciones. Pero ahora veía más allá de la pérdida y la traición. Veía continuidad, resiliencia, la inquebrantable naturaleza del amor familiar, incluso cuando es probado hasta sus límites. Saqué mi teléfono, ese dispositivo que Mateo me había enseñado a usar propiamente, y grabé un mensaje de voz. No para enviar, sino para guardar, tal vez para ese nieto que aún no había nacido. Mi nombre es Javier Vargas Montoya. Comencé. Y esta es la historia de cómo perdí todo y gané aún más. Es una historia sobre la tierra y la familia, sobre traición y perdón, sobre la amistad que aparece cuando más la necesitas. Hablé durante 1 hora, contando la historia completa, sin omitir nada, ni siquiera las partes que me avergonzaban, porque las historias verdaderas, las que importan, incluyen tanto la oscuridad como la luz, y mi historia, nuestra historia, era verdadera. Cuando terminé, guardé el archivo con cuidado. Algún día, ese niño o niña escucharía la voz de su abuelo contando cómo la familia Vargas Montoya casi se rompió pero se reconstruyó más fuerte. Cómo la tierra que parecía perdida encontró un nuevo propósito. Cómo un viejo tonto aprendió que nunca es demasiado tarde para defender lo que es justo. Me levanté para entrar, mis huesos protestando por el largo día, pero mi espíritu más ligero de lo que había estado en años. En el umbral, me volví para mirar una vez más los campos bañados por la luna. «Gracias, Isabel», susurré al viento, «por darme la fuerza para llegar hasta aquí». El viento sopló suavemente, trayendo el aroma de las rosas del jardín, y juraría que escuché su voz, suave como siempre. «Siempre supe que lo lograrías, mi amor. Siempre lo supe». Entré en la casa, apagué las luces una por una y subí las escaleras hacia mi dormitorio. Mañana sería otro día de trabajo en los huertos, de enseñar a los niños, de construir comunidad. Pero esta noche dormiría el sueño de los justos, de los que han enfrentado la traición y eligieron el perdón, de los que han conocido la pérdida y encontraron renovación. Mi nombre es Javier Vargas Montoya. Tengo 79 años ahora, y esta ha sido mi historia. Una historia que comenzó con un hijo vendiendo la tierra de su padre por un coche deportivo, pero que terminó con algo mucho más valioso. Una familia reconstruida, una comunidad fortalecida, y la certeza de que incluso en nuestros momentos más oscuros, la luz encuentra la manera de entrar. Los huertos Isabel florecen ahora en lo que fueron mis campos perdidos. Mi hijo Mateo trabaja allí cada fin de semana. Sus manos ya no suaves de oficinista, sino callosas de trabajo honesto. Mi amigo Ricardo, que apareció como un ángel cuando más lo necesitaba, es ahora el hermano que nunca tuve. Y yo, el viejo tonto que casi lo pierde todo,
He ganado más de lo que jamás soñé, porque al final, la tierra no se puede realmente vender. Pertenece a todos y a nadie. Somos solo sus guardianes temporales, y nuestro deber es dejarla mejor de lo que la encontramos. Mi padre me enseñó eso. Yo se lo enseñé a Mateo, aunque lo olvidara por un tiempo, y ahora él se lo enseñará a su hijo o hija. El círculo continúa, como las estaciones, como la siembra y la cosecha, como el amor que sobrevive incluso a la traición más profunda. Y en algún lugar, en el viento que sopla sobre los campos de Castilla, en el aroma de las rosas del jardín, en la risa de los niños aprendiendo a plantar tomates, Isabel sonríe. Esta es mi historia, y aunque comenzó con pérdida, termina con abundancia. No la abundancia del dinero o las posesiones, sino la abundancia del corazón, de la comunidad, del propósito. Y eso, amigos míos, vale más que todas las tierras del mundo. In End of